vamos a abordar esta iniciativa, como decía Ana, que tiene la sanción de diputados y que aguarda su sanción o no el miércoles en el Senado con dos profesionales de la salud, Selva Lancev, que es especialista en medicina familiar, y Gustavo Carrasco, que es médico cardiólogo. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, arrancamos con Selva, que además es integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Exactamente. ¿Por qué a favor de la ley? Bueno, en realidad lo que se está discutiendo es lo que se va a discutir en el Senado, lo que se discutió en diputados, no es si el aborto debe ocurrir o no. Las mujeres abortan, van a continuar abortando. La discusión es si el aborto va a ser legal en los centros de salud en los cuales se puede garantizar la seguridad de la mujer o va a seguir siendo clandestino como continúa siendo. En los últimos días contamos con otra muerta más por un aborto clandestino en Santiago del Estero, Liliana Herrera, una mujer que se realizó un aborto y que falleció hace 2 días justamente por eso, dejando 2 niños huérfanos. Entonces, me parece que la discusión va más allá de estamos de acuerdo o no con la práctica, sino con que es una práctica que se va a seguir realizando y que debe ser parte del sistema de salud, de las prácticas que realizamos en el sistema de salud, como hoy lo es. Recordemos que los abortos no punibles están siendo garantizados principalmente por el sistema de salud público, y es una práctica que ya se está realizando. Gustavo, ¿por qué en contra de esta normativa? Porque creo que la normativa adolece de básicamente de un reduccionismo al punto de poder, por ejemplo, establecer una disyuntiva doble cuando creo que puede ser más un aborto clandestino versus un aborto legal, cuando creo que se debería contemplar la posibilidad de otras alternativas que no sea el aborto. ¿Y cuáles son esas alternativas? Las alternativas de sostener a la mujer embarazada, de darle opciones de que continúe con su embarazo, de apoyarla en esa situación, eventualmente de que lo den adopción. Hay una serie de alternativas que creo yo que va más allá de esa dicotomía falsa aborto legal versus aborto clandestino. Creo que va más allá la respuesta. Creo que es una respuesta simplista a una problemática mucho más compleja y trata de ese reduccionismo de quizá cortar la cadena por el eslabón más débil. Ahora, que es el embrión. Selva decía, a propósito del simplismo, esto está pasando hoy por hoy en la Correcto, República Argentina. Sí. Eso no es una negación, no estamos cerrando los ojos a esa realidad. Como esa realidad también hay otras realidades negativas y siguiendo esa línea de pensamiento quizás podemos decir también tenemos otras realidades negativas en nuestra cultura y en nuestra sociedad a las cuales no vemos solución a mediano y corto plazo, por lo cual legalicémoslas, cuando en realidad creo que debería ser combatámoslas, como otras realidades negativas. Por ejemplo, está la violencia de género, está el robo, el asesinato, son realidades negativas frente a las cuales no tenemos soluciones, por lo menos a corto y mediano plazo. Pero eso no implica que la respuesta simplista sea, bueno, ya que no tenemos solución, legalicémoslo, cuando en realidad creo que tenemos que hacer políticas o legislaciones que combatan esa realidad negativa. Nosotros no estamos aprobando, tampoco estamos negando la realidad, eso es así, obvio. Sí. Ahora hay un tema que atañe específicamente a los médicos, y es la objeción de conciencia. ¿Cuál es su postura? Por ahí, en relación, una cosita antes, en relación a la respuesta simplista, yo creo que sostener a una mujer con un embarazo que no desea es obligarla a cursar un embarazo que no está exento de riesgos para la salud de la vida. Nadie puede garantizar a una embarazada que no va a enfermar o a morir por ese embarazo. Es una cuestión, entonces, por lo tanto, sostenerla, llevar un embarazo en contra de su voluntad, equivale a tortura y lo dicen organismos internacionales. Eso por un lado. Es decir, ustedes sostienen que lleven el embarazo en contra de la voluntad de la mujer. Como una alternativa a que se tenga en cuenta no solo el derecho de la madre, y esto es otra parte del reduccionismo de lo que le estoy hablando, sino que acá está involucrado otro ser humano que es el embrión en desarrollo. Porque no es solamente el cuerpo de la madre que se está decidiendo, sobre el cual se está decidiendo y ya está reclamando ese derecho a no estar embarazada, sino que estamos desconociendo la otra mitad de la historia, por lo menos, que es de ese bebé que se está desarrollando, sabiendo que desde la ciencia se ha reconocido que un embrión es un ser humano desde el momento de su concepción, y no a partir de la semana 14 o 12, cual fuera. Entonces, ese reduccionismo también que se ve en el hecho que se garantiza el derecho de una parte de la problemática y se olvida la otra parte y se le hace caso omiso pensando que quizás ese conjunto de células es nada más que un conjunto de células indiferenciadas fijada al útero, cuando en realidad científicamente hablando es un ser humano. Perdón, la ciencia no habla del ser humano a partir de qué momento comienza el ser humano como tal. La ciencia habla de vida, no de vida humana. Por lo tanto, también hay algunos argumentos falaces en eso. Sí, lo que es dependiente absolutamente ese embrión es absolutamente de la mujer.
Y de la Correcto. mujer es dependiente absolutamente para todo. Por lo tanto, no estamos hablando de una vida autónoma e independiente. Y en lo concreto, Salvemos las Dos Vidas, en lo que resulta es en Liliana Herrera. Murieron los Estamos dos. hablando Y no- quedaron dos criaturas huérfanas. yo no estoy Entonces, diciendo digo, que sean ¿cuáles dos son las soluciones? criaturas Porque si iguales, vos decís, digo que bueno, son vamos a acompañar a esa distintas. mujer, si esa mujer decide interrumpir ese embarazo, no le estás acompañando, le estás obligando a cursar un embarazo. Por lo tanto, el acompañamiento hoy en día, ¿quiénes lo hacemos? Quienes trabajamos con mujeres embarazadas. Yo trabajo con mujeres embarazadas, controlo embarazos en toda su Perfecto. extensión. Hay otras y instituciones que acompaño a también las lo hacen, que embarazos. también Sí, la pero yo estoy acompañan hablando de la salud pública, que es lo ofreciéndole importante. otras alternativas. Creo la que salud se habla... pública es la que garantiza la salud en general. Perfecto. Y yo acompaño a las mujeres y le damos toda una serie de herramientas, si requiere atención social y demás. Ahora, estamos hablando de mujeres que deciden no continuar con ese embarazo, que es otra cosa. Ahora, Sí. objeción de conciencia, me gustaría que aborden Sí. ese tema. Bueno, Cele. la objeción de conciencia está garantizada, de hecho está garantizada previamente en lo que son abortos no punibles. Sí. Lamentablemente no se lleva un registro de cuáles son los profesionales objetores, sería muy importante que se hiciera. Y lo que está permitido, y pensemos que es un privilegio porque es la única práctica en la cual se permite la objeción de conciencia para profesionales. Quienes estudiamos carreras relacionadas con la atención de mujeres embarazadas, sabemos que vamos a encontrarnos con esa situación, desde la carrera se sabe claramente. La objeción se permite, solamente vos tenés que estar en un registro previo. Sí. Y entonces, vos lo que no vas a realizar la práctica, que es un privilegio en este contexto, no realizar una práctica médica, lo que sí debes es derivarla en tiempo y forma a un profesional que la garantice. Sí. Es solamente eso. Claro, lo que se cuestiona y que por allí había un intento de modificar en el Senado es la objeción de conciencia hacia una institución. Es que las instituciones no tienen No tienen conciencia. conciencia, claro. O sea, los individuos tienen conciencia. Pensemos que la objeción de conciencia nace con un movimiento civil de personas que se oponían a ir a la guerra. Sí. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. con una práctica profesional Sí, sí. en la cual uno está para garantizar derechos, no para juzgar a la persona que consulta. Gustavo. Pero aún inscribiéndose en la lista, que incluso pues la misma institución puede publicar y exponer con todas las consecuencias a nivel quizá de la carrera profesional de ese médico que se opone a esa práctica, aún si la mujer aduce que seguir con ese embarazo afecta a su salud y requiere atención inmediata, debe hacerlo. Entonces, no se respeta esa objeción de conciencia. Y si tenemos en cuenta que esa misma ley Es decir, define... si justo, vamos a suponer que está de guardia ese Sí. médico y le toca ese caso, lo tiene que atender independientemente. Exactamente. No, pero perdón, no, quizás el colega no está en relación a este tipo de urgencias obstétricas. Cuando se habla de una urgencia obstétrica se habla de algo que, por ejemplo, una mujer que llega con un aborto en curso, ¿sí? El profesional que está de guardia, hoy en día los profesionales que están de guardia trabajan con abortos en curso sistemáticamente. No hay un aborto urgente, no existe eso. Me Sí, refiero a lo que obviamente- dice la ley, ¿no? No, pero yo te digo en relación a la práctica. Digamos, yo trabajo en el sector y entiendo que una urgencia obstétrica tiene que ver cuando esa mujer llega con un aborto en curso, con un aborto séptico, con lo que pasa ahora sistemáticamente y en lo cual, a pesar de existir la objeción de conciencia y de haber profesionales que no están registrados, se niegan sistemáticamente a la práctica. Por eso es algo muy importante que la persona que objeta una práctica esté en un registro, que la gente pueda saberlo eso. Somos funcionarios públicos, lo que hacemos es público, trabajamos en la salud pública, por lo tanto tiene que estar escrito eso. Yo creo que el planteo es, vuelvo a decir, ese reduccionismo que hace que no se vea que se contemple y se crea a partir de una ley un nuevo delito, que es el de la obstrucción a la práctica del aborto. Si yo, como la misma ley lo contempla en el artículo 18, la salud se entiende a partir de la definición de la OMS, de que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y la persona puede aducir de Sí. que hay un malestar en ella psicológico, pongámosle, más allá incluso de la semana 14, se facilita la práctica del aborto, entonces se amplía todavía más el tema. Yo creo que reducirlo a esto que estamos diciendo es ver la mitad de la historia. Perdón, eso ya es legado del fallo Mm. FAL de 2012 y desde 1921 en el Código Penal ya está escrito que si un embarazo pone en riesgo la salud de la mujer, y entendemos la salud de la Organización Mundial de la Salud, cuando usted ve un paciente hipertenso seguramente lo mira integralmente, como lo vemos de esa forma, eso ya es legal. Lo que se está legalizando es la interrupción voluntaria hasta la semana 14. Ahora, ¿qué pasa? Diputados lo aprobó, Ujú. fue muy justo, incluso en el comienzo parecía que iba a triunfar el no y después se dio vuelta el apoyo a esta normativa. En el Senado hoy la situación aparentemente no se va a aprobar el proyecto, pero bueno, todo puede cambiar, nada se sabe. ¿Qué pasa si no sale? ¿Cómo repercute en el día a día? Si no sale, lo que va a pasar es que hasta que finalmente se apruebe, porque esto digo, si miramos el curso de la historia, en todos los países se ha ido aprobando de acuerdo. El tema es cuántas muertas más por aborto clandestino va a haber antes de que se apruebe. Yo creo que en este último tiempo la movilización de las mujeres, organizaciones de mujeres principalmente,
lo hemos logrado poner sobre el debate. Es un proyecto que hace muchísimo se viene discutiendo, que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito lo viene presentando sistemáticamente, no es algo de un día o de dos, y que yo creo que los senadores y senadoras van a tener que ponerse en el curso de la historia y decidir si va a estar bajo su cargo la muerte de más mujeres, la obstrucción de este derecho a más mujeres, o si van a realmente seguir el curso de la historia y aprobar el aborto legal. ¿Qué pasa si no se aprueba? Yo creo que los actores de la sociedad no somos solo los médicos, también están los políticos, otras instituciones, y la complejidad de este tema hace que deberíamos todos asumir nuestra cuota de responsabilidad para garantizar, vuelvo a decir, no solo el derecho a seguir con su vida de esta mujer que tiene un embarazo no deseado, sino también el derecho a la vida que tiene ese embrión que se está gestando. Y en ese sentido, vuelvo a decir, el tema es muy complejo, tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo psicológico, con la inserción en varios aspectos. Me parece que, vuelvo a decir, es una solución que da respuesta a una parte del problema nada más. Y creo que el problema es mucho más complejo. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hicimos un mini debate respecto a este proyecto, la legalización del aborto, que tiene ya la sanción de diputados y que espera abordarse el próximo miércoles en la sesión del Senado. Ahora Ana tiene más información.